Hola, que el Dios vivo los bendiga. Y quizá no me ven bien porque estoy grabando de noche. Hoy les quería compartir un verso. Sé que ya no he hecho muchos videos porque estuve ocupado. Del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, verso 3. Ese es lo que a Moisés el Dios vivo lo dijo cuando escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese dice Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 6. Ahora vamos a leer otro libro del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 5, verso 7 al verso 10. Y así dice su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí dice su palabra. Ambos libros son similares, pero en Deuteronomio un poquito más explica. Mucha gente hoy en día nace con defectos genéticos, ¿no? Más que todo con discapacidad. Con discapacidad nacen. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nacen con discapacidad? Aquí dice la palabra de Elohim, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que esté arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice su palabra, ¿no? No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué los hijos nacen así? Si Yahvé dice, visito la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero imaginemos, ¿no? Vémosle de este punto, hasta la tercera y cuarta generación. Sería tu abuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu tatarabuelo, el abuelo de tu papá y vos. Son 4 generaciones. Pero ¿qué pasa? Más de 10 o 20 generaciones hacia atrás recorremos. Y vemos en la ley de Elohim que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No ve? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente, veamos, 10 generaciones o 20 generaciones atrás. Muchas gentes creen, tienen costumbres y tradiciones. Rinden culto a imágenes,
hecho de piedra, hecho de arcilla, hecho de barro, hecho de metal, hecho de bronce o hecho de hierro. Rinden culto a esas imágenes. Pero ¿qué decía Yahvé? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Rompen ese principio. Entonces, de 10 o 20 generaciones, viene la maldad. Pasan de generación a generación la maldad. Y la idolatría también. Muchos católicos también son idólatras. Porque los católicos adoran a un Jesús hecho de barro, ¿no ve? De greda. Una virgen hecho de greda, de barro, ¿no ve? O de estuco. Ahí está la palabra de Elohim. Y muchos de 20 o 10 generaciones, ninguno de los familiares ha conocido la ley de Elohim, la palabra de Elohim. Porque si hubieran conocido, hubieran roto esa maldición que pasa de generación en generación. El pecado que pasa de generación a generación. Si tu padre era un idólatra, digamos, de 20 generaciones atrás hablemos. 20 generaciones atrás, si tu abuelo era un idólatra, perdón, un idólatra, o era un borracho, o era un fornicario, o era un adúltero, o era un idólatra adorador de un tradicional que costumbres y tradiciones respetaba las cosas de este mundo, o tu abuelo era un asesino. Pasa ese pecado, de generación a generación se va pasando. Entonces, hay una generación que te llega a vos, la maldad se va multiplicando. ¿Por qué? ¿Alguna vez se han dado cuenta que la fornicación o el adulterio, o la borrachera, o los abortos, o las enfermedades que nos producen en el cuerpo algunas bebidas, lo que consumimos, ¿no ve? Deshace el cuerpo, ¿no? O sea, las fuerzas espirituales pueden destruir el cuerpo y están ligados con cada uno de los pecados. La idolatría, junto con la idolatría y una fuerza espiritual, pueden destruir el cuerpo. La fornicación, la pornea, te envejecen rápido. Te traen enfermedad en el cuerpo. Como la droga también. Las drogas, ¿no ve? Hay drogas que destruyen el cuerpo. Ese es también como pecado, fuerza espiritual, junto con fuerza espiritual. Las drogas también van. Entonces, estos pecados vienen de 10 o 20 generaciones. Hasta que llegan a ti, como vos eres un borracho, un fornicario, un adulterio, que no has cambiado nada. Sigues el ejemplo de tu papá. Y tu papá seguía el ejemplo de tu abuelo. Y tu abuelo seguía el ejemplo de tu otro abuelo. El abuelo seguía el ejemplo del otro abuelo. Entonces, así se repite el círculo. Ahí pasa que el pecado de tercera o cuarta generación hasta quinta generación, o 10 o 20 generaciones, llega como una maldición, como la ley de Elohim dice aquí, visita la maldad de los padres sobre los hijos, llega a ti, te llega a ti, porque pues no rompiste esa generación de maldición, esa generación de borracho, fornicario, adúltero o idólatra, que sirve a las cosas de este mundo y no conoce a Dios, no sabe de la existencia de Dios, o sabe, simplemente no le importa,
No le interesa. O como vos también sabes que Dios existe, sabes algo de la Biblia, pero no te importa y no te interesa, ¿no ves? Entonces esos pecados vienen de generaciones, 20, 30, 40, 50 generaciones. Si ninguno de tus familiares o parientes fueron cristianos. Entonces ese viene de ahí. Y esos pecados que durante 30 o 40 o 50 generaciones, o 10 o 20 generaciones, vienen, es como genético, como una enfermedad genética, los pecados. Entonces te llegan a ti, tú no naciste con defecto, digamos. Tu mujer, pues, sus familiares igual vienen sin, de generaciones, sus padres, sus madres, cometiendo pecado, entonces también se le atribuye a eso. Entonces sus hijos nacen defectuosos, con la maldad de tus abuelos, porque esos pecados vienen de los abuelos, de tu padre, de 20 o 30 generaciones, o 10 generaciones, que nunca quisieron saber de Dios, aborrecieron a Dios, o no les importó Dios. Aquí claramente dice su palabra, claramente habla aquí. Hola. Dice, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios, o tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ve aquí dice, pasa. La maldad de los padres pasa sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero si esa generación de 10 o 20 años no ha roto la maldición, no quiso conocer de Dios, no quiso nada saber de Dios, sigue pasando. El pecado pasa de generación a generación. Por eso nacen tus hijos o tus hijas con defectos, discapacitados, porque el pecado, literalmente, el pecado que viene de generación a generación, literalmente, hace, como digamos, un desorden genético. O sea, pone tanto pecado de generaciones que vienen, de tus abuelos, de tus antepasados, llegan a ti y tu hijo nace por culpa de el pecado de tus abuelos, de tus tatarabuelos o tatarabuelas. Con todo ese pecado, tu hijo nace con discapacidad, todo defectuoso. Esa es la maldad que vienen arrastrando, que vienes arrastrando vos. ¿Por qué? Porque tus tatarabuelos o tatarabuelas no conocieron a Dios, no les importó Dios. Y esos pecados vas arrastrando vos. Y tu hijo nace así, por culpa de la maldad, por culpa de pecados que vienen de generaciones atrás, de 10 o 20 generaciones, que no quisieron saber nada de Dios. Practicaron todo lo que está escrito aquí. No practicaron todo lo que está escrito aquí, sino ignoraron la ley de Elohim. No escucharon lo que está aquí. Este no es solo para el Israel físico. Ahora es para todos. ¿Por qué? Porque los gentiles también son salvos con esto. Porque Jesús murió por todos, no por los judíos nomás. Entonces, no obedecen la ley de Elohim que está escrito aquí. No les importó, no les interesó. Entonces la maldad que traen de 10 o 20, 30 generaciones. Vos arrastraste, naciste en una familia que no conoce a Dios. En una familia de borrachos, de fornicarios, de adúlteros, de idólatras que sacrifican animales vivos, tienen sus costumbres y tradiciones. ¿No ve?
Entonces vos naciste en una familia de esas. Y sigues arrastrando ese pecado de generaciones. Tus tatarabuelos y tatarabuelas. Y por eso te llegó a ti y tu hija nació con ese defecto. Por culpa del pecado. Por culpa de la maldad. De tus abuelos. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo puedes romper esta maldición de generaciones? Creyendo en Dios. Creen en Dios. Creen en Jesús. Creen en Dios. Sigue la ley de Elohim que está escrito acá. Ahí está escrito la ley de Elohim. Sigue eso. Y tal vez Dios por su misericordia y por su amor haga que la generación de tu hija, si tu hija es un discapacitada, tal vez por misericordia sane a tu hija. Pero eso no depende de ti, depende de Dios. Además, creyendo en Dios, rompes esa generación de maldición que viene de 10 o 20 generaciones o 30 generaciones. Porque una vez que conoces la ley de Elohim, se rompe esa generación de maldición. Si tu hija nació en discapacitado, digamos, si tu hija nació discapacitado, hija o hijo, si vas a tener más descendencia a la otra generación, ya no va a salir así, van a salir sanos, porque ya rompiste la generación de maldición, esa ligadura de maldición que venía de generación. Y en el verso 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman, dice la ley de Elohim, los que aman a Dios, a Jesús, y guardan mis mandamientos. Misericordia, hago misericordia a millares, dice. O sea, aquellos que creen en Dios tienen la oportunidad de cambiar su vida, de no tener un hijo o una hija discapacitado, de aceptar a Jesús en sus vidas. Pero es difícil, porque la mayoría de la gente ama al mundo, les gusta lo que el mundo les ofrece. Los adolescentes aman al mundo, la borrachera, el noviazgo, la fornicación, el bailes, les gusta. Una generación perdida. Hoy en día, desde los 14 y 15 años ya están en los bailes, borrachos, ¿no ve? La fornicación, embarazos no deseados, porque dice que novio y novia, pasiones juveniles, y no hay ni siquiera, son adolescentes que aman al mundo, disfrutan del mundo. Y si los adolescentes disfrutan del mundo, más las personas mayores les gusta salir a bailar, a tomar, a fornicar, o adulterios, hombre y mujer les hablo. Vivimos en un tiempo de oscuridad, donde la mayoría de la gente no les importa ya a Dios. O muchos se decepcionaron con Dios. ¿Por qué? Porque hay religiosos sin Espíritu Santo que enseñan lo que se les dé la gana y no enseñan como está escrito en la Biblia. Aquí hay religiosos, hay una cantidad de religiosos sin el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué?
porque aman al mundo, aman el dinero. Muchos religiosos se hacen ricos sacando lo bonito de aquí, palabras bonitas, y se hacen ricos. Tienen autos lujos, casas lujos, tienen una vida de clase alta. Y ese es Dios, en su momento los juzgará. En su momento los dará lo que se merecen por desviar a una cantidad de gente. Porque son religiosos, no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y están en la oscuridad, caminan en las tinieblas, ciegos, sin la luz de Cristo, amando al mundo y las cosas que el mundo les ofrece. Les gusta el mundo. Hay religiosos, hay creyentes sin Espíritu Santo, hay pastores sin la presencia de Dios vivo, que toman la palabra de Dios a la ligera. Por eso muchos caen en esos famosos religiosos, en esos famosos disque pastores. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Hablan lo bonito de Dios, pero no hablan del pecado. No hablan cómo deben seguir a Dios para no caer. Hay mucha gente que enseña mal. Muchos que siguen tradiciones y costumbres de hombres, no como está escrito en la palabra de Elohim, como está escrito aquí en la Biblia las cosas. Muchos se han desviado del camino de Elohim. Por eso la oscuridad está más y más en el mundo. Muchos no son ya luz para mucha gente, sino ya están en la oscuridad, como todo, como el resto que no cree. Usan versos bonitos para encantar a la gente, para que sus púlpitos o sus congregaciones estén llenos de gente. Hay de toda clase de gente hoy en día, pero la mayoría no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pocos tienen. La mayoría se ha desviado del camino de Elohim. No les importa. No enseñan a un cristiano cómo deben caminar para que no caigan en las obras del pecado, para que no caigan otra vez en el mundo, para que no vuelvan atrás otra vez. No enseñan lo bonito nomás, como los católicos. Los católicos dicen, ¿ve? Una vez que Dios te ama, no importa, fornica, adulteria, mata, asesina, haz lo que quieras. Dios igual te va a perdonar. Mentira del diablo. Mucha gente se deja engañar, se deja manipular. No quieren saber la palabra de Elohim, cómo deben seguir, cómo deben ser fuertes. Por eso hay muchos cristianos pusilánimes. Que no son fuertes. Vienen pruebas y tribulaciones, vienen problemas, fácilmente caen y vuelven atrás. En el mismo pecado. Cometen los mismos errores. Peor se convierte en una persona diferente.
porque la mayoría de sus líderes no los enseñan cómo deben seguir el camino de Elohim, cómo deben seguir a Jesús. Hay gente que dice que es cristiano, dice que es creyente, pero los ojos lo tienen negros, llenos de oscuridad, llenos de tinieblas. Los ojos son las ventanas del alma. Ahí se ve todo. ¿Cómo está tu vida? Pero hay gente que su alma está oscura y dice que es creyente, pero siguen amando el mundo. Mucho pasa esto hoy en día. Y sé que yo soy un desconocido, que muchos no van a prestar atención, porque no soy famoso. No soy un pastor con renombre. Además, ni siquiera no soy pastor. Pero si esta palabra te llega a ti, por favor, toma en cuenta que que, que con la ley de Jesús, que con la palabra de Elohim, no se juega. Si quieres ser cristiano, toma en serio toma la ley de Elohim. Si solo estás por algo, o solo te emocionas un rato, mejor ni siquiera no conozca Elohim. Porque muchos se emocionan un rato, quieren ser cristianos, pero no renuncian a sus pecados, no renuncian a sus adicciones, no renuncian a sus obras de las tinieblas, no renuncian a lo que les gusta del mundo. Son cristianos, pero siguen amando las cosas que antes practicaban. Y fácilmente caen, porque no hay el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Porque no hay la autoliberación, no practican la autoliberación. Ni siquiera ni sus pastores no los enseñan, ni sus líderes no los enseñan. Entonces caen fácilmente. ¿No ve? Ese pasa hoy en día. Ser un cristiano es complicado y difícil. No es fácil. Fácil es estar en el mundo, porque nadie te va a molestar. Si quieres ser cristiano, toma en cuenta bien esto. No te separes de Elohim, no te separes de Jesús. Sé fuerte. Pero si no, entonces no. Vas a caer, peor persona vas a ser. Porque el enemigo odia la luz. Y otra vez, si no tienes la luz de Jesús, más en tinieblas te va a meter. Y tu estado personal, tu comportamiento o tu actitud va a ser peor. Mucha gente es débil porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque no tienen a Jesús en su corazón. Porque la conciencia lo tienen muerto. No quieren practicar la ley de Elohim. Lo bonito nomás buscan. Dios te quiere, Dios te ama. Dios te va a ayudar, Dios te va a cuidar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Eso es lo que les gusta más. Pero no renuncian a sus pecados. No se humillan delante de Dios. No lloran delante de Dios. No ayunan. No dejan las cosas del mundo. Siguen practicando las cosas del mundo. Aman más al mundo que a Dios, que a Jesús. Y por eso su estado espiritual es pobre. No crecen espiritualmente. Por eso fácilmente caen. Y te los enseño hoy. Quizá me entiendan o no, pero
supongo que ya era el momento. Que el Dios vivo los bendiga y tenga misericordia de cada uno de ustedes.